en nuestro caso tiene nitritos y estearasa positivos y lo que tenemos que plantearnos es, ¿puede tener otra infección bacteriana? ¿Hemos de hacer un urocultivo? ¿Hay que hacer un hemocultivo? ¿Podemos tratarla ambulatoriamente o tenemos que derivarla al hospital? Tiene 2 meses. Bueno, pues estas serían las preguntas que cada uno nos haríamos a nosotros mismos viendo un niño de esta edad y en estas circunstancias. Afortunadamente, bueno, pues tenemos varios trabajos que nos responden de una manera inequívoca a lo que hay que hacer. Una de las preguntas que nos hacíamos era si hay que hacer hemocultivo. Bueno, pues aquí vemos este trabajo donde en casi 1.600 niños, de los cuales 9% de ellos tienen infecciones urinarias, y vemos cómo de los que tienen infección urinaria, 10% tienen bacteriemia. Luego está claro, esta niña hay que hacerle un hemocultivo, pero además en los menores de un mes que hemos visto anteriormente, como eran de grupos de riesgo, esta cifra se dispara al 17%. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que sería el caso también de nuestra niña, una infección bacteriana. ¿Cuál es la incidencia de infección bacteriana invasora en lactantes menores de 30 días con fiebre sin foco y tira de orina normal? Que es el supuesto que nos ha puesto Rosa ya, con estearasa y nitritos positivos. Bueno, pues este nos lo responde perfectamente un estudio español muy reciente, en el que participan 19 hospitales españoles, probablemente hay aquí algún participante, entonces reúnen esta cantidad de niños. Entonces, bueno, en definitiva, sin detenerme mucho, lo que nos dice aquí es que el 6,5% de los niños que tuvieron una tira alterada, una tira de orina, que sería esta niña nuestra, tuvieron una infección bacteriana invasora. Afortunadamente, en la mayor parte de ellas, bacteriemias, pero vean que también una meningitis. Son 3 casos de meningitis. Esto, evidentemente, más cuanto menor sea la edad del niño. Y en este otro trabajo pues nos demuestra exactamente lo mismo. Vemos cómo la incidencia, el riesgo de meningitis en niños, en lactantes con fiebre sin foco e infección urinaria, en los lactantes menores de un mes es alrededor del 1,2%. Poco, pero es una enfermedad muy grave, la meningitis, que no podemos olvidar. Sin embargo, vean cómo a partir del mes eso disminuye de una manera y es prácticamente ausente, aunque no les he puesto ahí los intervalos de confianza, que podría haber una remotísima posibilidad de que se tuviera una meningitis. Luego, claramente, en nuestra niña deberíamos hacer hemocultivo, por supuesto urocultivo, eso lo ha dejado antes Cristina Calvo claro, y también deberíamos hacer una punción lumbar. Sí. Eso si queréis lo dejamos luego para no romper el ritmo. Tenemos después, luego un debate. Vale. Bueno, pues entonces esto es lo que yo te respondo, Rosa, vale. La pregunta que tú me hacías, a las preguntas que tú me hacías y que ya lo he dicho en voz alta. Vale. Por supuesto hay que enviar a esta niña a un hospital para ingreso. Seguimos. La siguiente, criterios de ingreso. Recordad que los criterios de ingreso de las infecciones urinarias son edad inferior a un mes. Hay otras personas que dicen menos de 3 meses. Aquí he resumido los de las guías NICE, los de las guías escocesas, las nuestras, nuestros criterios, los que hicieron Ochoa hace años y que se publicaron en el Anales Españoles, Anales de Pediatría. Vómitos o dificultad para ingerir líquidos, deshidratación, dificultad para el seguimiento, y en niños mayores puniopercusión renal positiva que nos indican una pielonefritis. Bueno, nuestra niña claramente tiene algunos de esos criterios y, por tanto, debe ingresar. El siguiente caso es una niña de 8 meses de edad que también presenta fiebre de 38,5, de 48 horas de duración. O sea, puede ser una niña con los mismos datos que la anterior, pero con un dato muy importante, y es que tiene 8 meses. Por tanto, su situación vacunal puede que sea diferente a la de la primera niña, que tenía 2 meses. Tiene también una exploración física buena, normal, no se aprecia foco y no tiene antecedentes de interés. Bueno, pues es una niña, como Rosa señala, con muchas diferencias, aparte de porque ya ha recibido, si es de verdad que las ha recibido, muchas vacunas, pero también porque la situación de inmunodepresión es muy diferente de la del niño de un mes de edad, que hemos visto que es un niño de riesgo. Para ver qué riesgo podría tener esta niña, vamos a hacer un pequeño recorrido y bueno, voy a referirme a lo que pasaba con las bacteriemias en la época
de la vacuna, cuando solamente existía de las vacunas conjugadas la vacuna frente a hemófilos influenza tipo B. No me voy a ir más atrás, aunque hubiera sido bonito verlo, pero desde que se vacunan los niños con la vacuna conjugada frente a hemófilos influenza tipo B, que en España era de 1995, prácticamente ha desaparecido, de manera que no se encuentra, y eso hay estudios que así lo demuestran, infecciones por esta bacteria en niños que hayan recibido 2 o más dosis de la vacuna hemófilos influenza tipo B. Pero lo que es mejor es que no se encuentran infecciones por hemófilos influenza tipo B, se encuentran algunas por hemófilos no tipables, pero no por tipo B, ni siquiera en niños no vacunados, porque la inmunidad de grupo funciona de manera extraordinaria. Bueno, pues aquí, en este momento, cuando ya este es un estudio antiguo, pero bueno, que es también de los clásicos, vemos un poco lo mismo, ¿no? Que una vez que se descarta porque están vacunados frente a hemófilos influenza, es neumococo la causa fundamental que producía el cuadro de bacteriemia oculta y que raramente evolucionaba hacia meningitis o hacia infecciones focales, aunque en algún caso lo podía hacer. Y luego el resto, más allá de ese 92%, pues se lo reparten diversas bacterias, entre las cuales yo quiero recalcar Neisseria meningitidis por su curso fulminante. Entonces, en la era, cuando todavía no teníamos las vacunas neumocócicas conjugadas, estaba claro que a medida que aumentaba el grado de la fiebre, y esto era una pista importante, aumentaba la posibilidad de bacteriemia neumocócica oculta. Eso ha cambiado. Tenemos un estudio reciente que yo no he puesto aquí, porque es el estudio este que ha hecho Javier Benito en Cruces, donde demuestra que con unas coberturas vacunales malas, en el País Vasco, con la vacuna conjugada neumocócica hexavalente, disminuyó la incidencia de bacteriemias neumocócicas el 80%, con unas coberturas vacunales malas. Aquí lo que vemos es, en este estudio, con unas buenas coberturas vacunales, ¿qué es lo que vemos? Pues que la bacteriemia neumocócica prácticamente ha desaparecido. Y ha desaparecido no solamente entre los vacunados, sino también existiendo coberturas vacunales altas entre los no vacunados por el fenómeno de inmunidad de grupo. Y, sin embargo, vemos cómo las infecciones urinarias se mantienen antes y después del uso de estas vacunas, como era de esperar, inalterables. Luego, la conclusión de estos autores es que en pacientes con buen estado general, siempre estoy hablando con buen estado general, mal estado general sería ingresar. La conclusión de estos pacientes es que en niños de comunidades donde existen vacunación universal o tasas muy altas de vacunación frente a neumococo, no se debería considerar en el diagnóstico diferencial prácticamente la bacteriemia neumocócica, y habría que pensar sobre todo y descartar como primer paso la infección urinaria. La mayor parte de los autores también, no todos, pero la mayor parte dicen que no se debería realizar ni hemograma, ni hemocultivo, ni tratamiento antibiótico empírico en niños de 3 a 36 meses con buen estado general en sociedades con altas tasas de vacunación frente a neumococo. Y vamos con el último caso. Se trata de una niña de 28 meses con fiebre de 38,9, de 12 horas de evolución, más corta que los anteriores, y como dato característico de la exploración es que no quiere caminar. Tiene buen estado general por lo demás y presenta un exantema maculoso muy leve, muy tenue, en tronco, con escasos elementos que son muy pequeños. Ahí hay un error, es menor de 0,5 centímetros de diámetro, que desaparecen a la vitropresión. La exploración, faringe roja como todas, rechazo a la deambulación, como ya he comentado, sin signos inflamatorios y sin signos meningios. Bueno, este es un caso aparte que ya estáis adivinando por qué le he puesto, ¿no? Le he puesto por la sepsis meningocócica. En este momento, por ejemplo, tenemos en mi hospital 2 infecciones meningocócicas, una muy bien, tenía 50.000 leucocitos en sangre periférica y tiene una meningitis que casi se va a curar sola, y la otra, que gracias a un pediatra de atención primaria avispado, que no sé si está aquí, pero si está aquí le felicito. Está aquí, Carmen, que te veo que dices que sí. Ah, fue Amparo. Bueno, pues que le vio con unas petequias, le mandó inmediatamente al hospital y está negro. Vamos, con una púrpura brutal, que va a tener amputaciones a pesar de que el pediatra de atención primaria lo sospechó y le mandó inmediatamente al hospital. Esta era una niña que cumplía 4 de los 5 criterios de Stien. Los criterios de Stien, Stien verbalmente los había hablado antes de ellos del año 1994, pero en 1994 los publica en el Journal of Pediatry. Luego otros autores
lo han corroborado, y es la manera de ver el pronóstico a la cabecera del enfermo. Entonces, lo que él ve es que los 5 criterios de Stien son niños menores de 1 año, menos de 12 horas de evolución, que era aproximadamente la evolución de esta niña. El primero no le cumplía porque son 2 años. Sepsis sin meningitis, otro criterio de mal pronóstico porque indica un cuadro que va a ser muy fulminante. Leucocitos normales o bajos, 3000 tenía esta niña. Y PCR, él dijo velocidad de segmentación, porque entonces no había PCR, pero VSG o PCR baja 2 miligramos por decilitro en la PCR que tiene esta niña. O sea, reunía 4 criterios de Stien. Se sabe que aproximadamente cada criterio de Stien aporta un 15% de ser enfermedad grave e incluso de mortalidad. O sea, que un niño que los reúna todos tiene entre el 60 y el 70% aproximadamente posibilidades de morirse. Por eso quiero recalcar algunas de las cosas sobre este caso. En este estudio, algo que llama la atención es que se ha comprobado en muchos estudios que el 50% de los niños que ingresan con una sepsis meningocócica en un hospital habían sido vistos anteriormente por un médico que no había sospechado, o en la urgencia su médico de atención primaria, que no habían sospechado la enfermedad, y que un 37% de ellos tenían un exantema que solo era un exantema maculopapuloso, no había petequia. Por tanto, ojo con las fiebres de corta duración y con exantemas maculopapulosos, porque pueden ser el anuncio de una sepsis meningocócica, que además, si lleva muy poco tiempo, luego lo discutiremos, no hay tanto, ojo, yo digo ojo. Bueno, como no quiero dar datos alarmistas, sino que lo que quiero es presentar datos objetivos de esta serie, que pasan desapercibidos, 4 niños fallecen, 2 sin exantema y 2 con exantema maculoso. En este otro estudio, fíjese el título, ¿no? Dolor de las extremidades y rechazo a la deambulación en la enfermedad invasora meningocócica. En esta serie, no es reciente, pero es muy valiosa, ven que el 16% de los niños tienen síntomas musculoesqueléticos, algunos de los cuales son tan fuertes esos dolores que le impiden la deambulación. Y esto es otra cosa que yo les quería remarcar, otro dato que siempre tenemos que tener en cuenta. Claro, me pueden decir, ¿se puede confundir con la gripe? Evidentemente, puede ser una miositis por gripe, pero en una enfermedad que es muy grave nos interesa establecer criterios con mucha sensibilidad, aunque tengan poca especificidad, para que no se nos escape ningún caso de estos tan dramático. Y otros síntomas, que aquí tienen ustedes las referencias, que se han asociado tradicionalmente con infección meningocócica, son los pies y las manos fríos, la piel moteada, pálida o azulada, relleno capilar de más de 3 segundos y taquicardia. Taquicardia que, repito, muchas veces puede pasar desapercibida. Entonces ya, con la exposición de este caso, yo ya paso a Rosa para que ella acabe con las conclusiones y luego ya podamos iniciar el debate.